Me llamaron la fea graduada de secundaria, y mi familia me desheredó. 10 años después, los encontré en la boda de mi hermana. Su esposo preguntó, ¿la conoces? Respondí, más de lo que crees. Nunca olvidaré la expresión en sus rostros cuando me vieron entrar al salón de la boda de mi hermana menor, Elena. Habían pasado 10 años desde que me echaron de casa, 10 años desde que mi propia familia decidió que no merecía ser parte de ellos porque no encajaba en sus estándares de belleza y éxito. La invitación había llegado a mi oficina hace 3 semanas. Un sobre elegante con letras doradas que anunciaba la unión de Elena Martínez y Ricardo Fuentes, hijo del magnate inmobiliario más importante de la ciudad. Me quedé mirando aquel papel fino entre mis dedos, sintiendo cómo el pasado me golpeaba como una ola fría. Después de tanto tiempo de silencio, ¿por qué ahora? ¿Por qué invitarme a celebrar la felicidad familiar cuando ellos mismos destruyeron la mía? Durante toda mi adolescencia, fui la fea de la familia. Mientras Elena era la princesa de cabello dorado y sonrisa perfecta, yo era la chica de brackets, anteojos gruesos y acné severo. Lucía, deberías esforzarte más con tu apariencia, repetía mi madre constantemente, como si mi físico fuera una decisión personal y no el resultado de genes y hormonas adolescentes. Mi padre, empresario exitoso obsesionado con las apariencias, apenas me dirigía la palabra en las cenas familiares. Todo cambió aquella noche de mi graduación, cuando escuché accidentalmente a mi padre hablando por teléfono con un socio. Sí, mi hija Elena es la joya de la familia, lamentablemente la mayor es. Bueno, digamos que no heredó los buenos genes. Una graduada fea no refleja bien la imagen de nuestra empresa familiar. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. La humillación que sentí esa noche fue insoportable, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, con lágrimas en los ojos, confronté a mis padres. Les dije que los había escuchado, que sabía lo que pensaban de mí. En lugar de disculparse, mi padre se enfureció. ¿Ahora nos espías? ¿Qué esperabas escuchar? Es la verdad, Lucía. Elena siempre ha sido la cara pública de esta familia. Tú simplemente no encajas en nuestros planes. Mi madre, siempre a su sombra, asintió en silencio. Esa misma noche hice mis maletas y me fui. No hubo llamadas pidiendo que regresara. No hubo disculpas, solo silencio. Un mes después, me enteré por una prima lejana que habían modificado el testamento familiar para excluirme. La familia tóxica que me había criado decidió que yo ya no existía. Los años pasaron y la venganza se convirtió en mi combustible. No una venganza destructiva, sino una constructiva. Me mudé a otra ciudad. Trabajé en múltiples empleos mientras estudiaba administración de empresas. El acné desapareció. Cambié mis anteojos por lentes de contacto y mi cuerpo se transformó con ejercicio y determinación. Pero el cambio más importante fue interno. Construí mi propia empresa de consultoría financiera que, ironía de la vida, terminó asesorando a varios competidores de la empresa familiar. Cada paso que daba era un mensaje silencioso a quienes me habían rechazado. No me necesitaban, pero el mundo sí. Cuando decidí asistir a la boda, no lo hice por reconciliación. Lo hice por justicia. Quería que vieran en quién me había convertido a pesar de ellos, no gracias a ellos. Me puse un vestido rojo que resaltaba cada curva de mi cuerpo transformado, joyas discretas pero elegantes, y un maquillaje que resaltaba los rasgos que una vez despreciaron. Al entrar al lujoso hotel donde se celebraba la ceremonia, sentí todas las miradas sobre mí. Nadie me reconocía, pero todos se preguntaban quién era esa mujer que caminaba con tanta seguridad. La ceremonia fue perfecta, como todo lo que organizaba mi familia. Elena lucía radiante en su vestido de novia de diseñador, mientras Ricardo, su ahora esposo, la miraba con adoración. Desde mi asiento en una de las últimas filas, observé a mis padres, ahora con canas, pero con la misma expresión de superioridad que recordaba. La recepción comenzó y decidí que era el momento de hacer mi entrada oficial a la vida que me habían negado. Me acerqué a la mesa principal, donde Elena y Ricardo recibían felicitaciones. Cuando llegó mi turno, los ojos de mi hermana se abrieron como platos. ¿Lucía?, susurró con incredulidad. Ricardo, confundido, miró a su nueva esposa y luego a mí. ¿La conoces?, preguntó. Sonreí, sintiendo el peso de 10 años de silencio disolverse en ese momento. Más de lo que crees, respondí calmadamente. Soy su hermana mayor. ¿Hermana?, balbuceó Ricardo mirando alternativamente a Elena y a mí. Nunca mencionaste que tenías una hermana. El color abandonó el rostro de Elena, mientras sus ojos suplicaban silenciosamente que no causara una escena. Detrás de ella, vi cómo mis padres se aproximaban,
con expresiones que mezclaban sorpresa y horror. Lucía. Mi padre fue el primero en hablar, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan inesperada! No sabíamos si vendrías. Su voz mantenía ese tono controlado que usaba en reuniones de negocios cuando algo no salía según lo planeado. La familia tóxica que me había rechazado ahora intentaba mantener las apariencias frente a su nuevo yerno millonario. No podía perderme la boda de mi única hermana, ¿verdad? Respondí con una sonrisa educada. Después de todo, la familia es lo más importante. ¿No es eso lo que siempre decías, papá? Vi cómo un músculo se tensaba en su mandíbula. Mi madre se acercó y me abrazó mecánicamente, como si estuviera representando una obra de teatro. «Te ves diferente», comentó, examinándome de arriba abajo. Sentí su sorpresa al notar mi transformación. Ya no era la adolescente insegura con problemas de piel y brackets. Ante ella estaba una mujer segura de sí misma, exitosa y, sí, también hermosa. 10 años pueden cambiar a una persona, respondí manteniendo mi compostura. Especialmente cuando tiene que reconstruir su vida desde cero. La indirecta no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Ricardo, visiblemente confundido, intentó romper la tensión. «Es un placer conocerte, Lucía. Elena nunca. Bueno, no sabía que tenía una cuñada». Extendió su mano y la estreché con firmeza. «Hay muchas cosas sobre la familia Martínez que aún no conoces, Ricardo», dije con una sonrisa enigmática. La incomodidad era palpable. Elena, siempre la princesa perfecta, intentó tomar el control de la situación. «Lucía decidió seguir su propio camino hace años», explicó rápidamente a su esposo. «Tuvimos diferencias de opinión sobre el negocio familiar». «¿Diferencias de opinión?», repetí con incredulidad. Qué forma tan elegante de decir que me desheredaron por no cumplir con sus estándares estéticos. La humillación que sufrí en esta familia tiene un nombre más preciso que diferencias de opinión. Elena. Un silencio tenso cayó sobre nuestro pequeño círculo. Los invitados cercanos comenzaban a notar que algo no iba bien. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, intervino. «Este no es el momento ni el lugar, Lucía», dijo en voz baja pero firme. «Es el día especial de tu hermana». «Por supuesto», concedí. No querría arruinar otra celebración familiar. Ya tuve suficiente con mi propia graduación. ¿Recuerdas? Cuando me llamaste la fea graduada, que no reflejaba bien la imagen de la empresa. Mi padre palideció. Nunca imaginó que yo hubiera escuchado esas palabras exactas. Ricardo miró a mi padre con evidente sorpresa. «No sé de qué estás hablando», intentó negar mi padre. «Creo que lo sabes perfectamente», respondí sin alterar mi tono calmado. «Pero como has dicho, este es el día de Elena. Disfrutemos de la fiesta». Me alejé con elegancia, dejándolos aturdidos. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras me dirigía hacia la barra. La venganza apenas comenzaba, y se serviría fría y calculada. En la barra, un hombre de traje oscuro y mirada inteligente se acercó. «Impresionante entrada», comentó ofreciéndome una copa de champán. «Gabriel Vega», se presentó. «Socio de Ricardo en la firma inmobiliaria». «Lucía Martínez», respondí aceptando la copa. «¿Martínez? ¿Eres familiar de los novios?», preguntó con genuino interés. «La hermana mayor de Elena, la que nadie menciona», expliqué con una sonrisa irónica. Gabriel me observó con curiosidad. «Trabajé con tu padre en algunos proyectos hace años», comentó. «Un hombre. Interesante. Una forma diplomática de describirlo», respondí riendo suavemente. «La diplomacia es mi especialidad», sonrió Gabriel. «Aunque presiento que tú prefieres la honestidad directa. La honestidad me costó mi lugar en esta familia. Así que sí, la valoro bastante». Nuestra conversación fue interrumpida por el maestro de ceremonias, anunciando el primer baile de los novios. Todos se reunieron alrededor de la pista, mientras Elena y Ricardo bailaban al son de una balada romántica. Observé a mi hermana, tan perfecta como siempre, el centro de atención, la favorita indiscutible. «Parece que hay una historia interesante detrás de tu ausencia en las fotos familiares», comentó Gabriel siguiendo mi mirada. «Una historia de familia tóxica y expectativas imposibles», respondí con franqueza. «Me encantaría escucharla algún día», dijo Gabriel. Había algo en su mirada que me decía que no era simple curiosidad. «¿Por qué el interés?», pregunté directamente. Gabriel dudó un momento antes de responder. «Digamos que tu padre y yo no terminamos nuestros negocios en buenos términos, y sospecho que tú podrías tener información valiosa. Así que no era el único con cuentas pendientes con Eduardo Martínez». Interesante. La fiesta continuó, y noté cómo mis padres intentaban mantenerme alejada de los invitados más importantes, especialmente de la familia de Ricardo.
Era evidente que temían lo que pudiera revelar. Elena, por su parte, me lanzaba miradas nerviosas cada vez que me acercaba demasiado a algún grupo donde ella conversaba. Durante la cena, me asignaron una mesa alejada, con primos lejanos y amigos periféricos. La justicia parecía seguir lejos, pero yo tenía mis propios planes. Cuando llegó el momento de los discursos, vi cómo mi padre se levantaba con su copa en alto, dispuesto a dar el tradicional discurso del padre de la novia. Queridos amigos y familia, comenzó con su voz entrenada para impresionar. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, ver a mi hija Elena, mi mayor orgullo, unirse en matrimonio con Ricardo. Mientras continuaba su discurso lleno de clichés sobre el amor familiar y el orgullo paternal, sentí cómo la ira crecía dentro de mí. ¿Cómo podía hablar de amor familiar el hombre que me había expulsado de su vida por no ser lo suficientemente atractiva para sus estándares? Cuando terminó entre aplausos, el maestro de ceremonias anunció, y ahora, algunas palabras de amigos y familiares que deseen compartir sus buenos deseos con los novios. Sin pensarlo dos veces, me levanté y me dirigí hacia el micrófono. Vi el pánico instantáneo en los ojos de mis padres y la expresión de horror en el rostro de Elena. No sabían qué iba a decir, y ese miedo era exactamente lo que buscaba provocar. Tomé el micrófono y sonreí a la audiencia. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucía Martínez, la hermana mayor de Elena. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Muchos de los invitados ni siquiera sabían que Elena tenía una hermana. Para aquellos que se preguntan por qué nunca me han visto en reuniones familiares, continué. Digamos que he estado construyendo mi propio camino lejos de aquí. Vi a mi padre hacer ademán de levantarse, pero mi madre lo detuvo, probablemente temiendo que una interrupción causara más escándalo. Elena, me dirigí directamente a mi hermana. Siempre fuiste la estrella de la familia, la niña perfecta. Hoy, viéndote tan radiante, entiendo por qué. Hice una pausa dramática mientras todos contenían la respiración, esperando alguna revelación escandalosa. Te deseo toda la felicidad del mundo. Y a ti, Ricardo. Giré hacia mi nuevo cuñado. Te deseo sabiduría para conocer realmente a la familia en la que acabas de entrar. Dejé el micrófono y regresé a mi mesa entre aplausos educados y miradas confusas. No había dicho nada explícitamente ofensivo, pero el subtexto era claro para quienes debían entenderlo. Momentos después, mientras los camareros servían el postre, sentí una mano en mi hombro. Era Ricardo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con seriedad. Lo seguí hasta un rincón tranquilo del salón. Tu discurso fue interesante, comentó. Fui bastante discreta considerando las circunstancias, respondí. ¿Qué circunstancias exactamente?, preguntó Ricardo, y pude ver genuina curiosidad en sus ojos. Elena apenas ha mencionado tu existencia, y cuando lo hizo, dijo que te habías alejado voluntariamente por diferencias personales. Sopesé mis opciones. Podía contarle toda la verdad a Ricardo y posiblemente arruinar la noche de bodas de mi hermana, o podía ser estratégica. Las familias son complicadas, Ricardo, respondí finalmente. Digamos que los estándares de éxito y belleza en la familia Martínez son extremadamente rigurosos. Yo no cumplía con ellos, así que me mostraron la puerta. ¿Me estás diciendo que te echaron de casa?, preguntó incrédulo. Te estoy diciendo que deberías conocer bien a la familia con la que acabas de emparentar, respondí, especialmente si planeas tener hijos algún día. La expresión de Ricardo cambió. Era evidente que mis palabras habían plantado una semilla de duda. Hay algo más que deberías saber, ¿verdad?, insistió. En ese momento, vi a Elena aproximándose con expresión alarmada. La venganza estaba servida, pero aún faltaba el plato principal. Ricardo, cariño, te están buscando para las fotos con tus padres, interrumpió Elena con voz melosa, pero una mirada amenazante dirigida hacia mí. Claro, enseguida voy, respondió él, visiblemente incómodo. Lucía, me gustaría continuar esta conversación más tarde, cuando quieras, respondí con una sonrisa serena. Tan pronto como Ricardo se alejó, Elena abandonó su fachada. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó. ¿Vienes a mi boda después de 10 años para arruinarlo todo? ¿Arruinarlo? Solo estoy teniendo una conversación civilizada con mi nuevo cuñado, respondí sin perder la compostura. A diferencia de ti, yo no escondo la verdad sobre nuestra familia tóxica, ¿verdad? ¿Quieres hablar de verdad? Elena bajó la voz, pero su tono era cortante. La verdad es que siempre estuviste celosa de mí. Siempre quisiste lo que yo tenía. Su acusación me hizo reír amargamente. ¿Celosa? Elena, yo no quería tu belleza ni tu popularidad, solo quería una familia que me aceptara como era, pero supongo que eso era pedir demasiado.
Tú te fuiste, me recordó con desdén. Nadie te echó. ¿En serio? ¿Reescribiendo la historia para que encaje con tu narrativa perfecta? Típico de los Martínez. Mantuve mi voz controlada a pesar de sentir la furia burbujeando dentro de mí. ¿Le has contado a Ricardo cómo modificaron el testamento un mes después de mi partida? ¿O cómo papá se aseguró de que ninguno de sus contactos me contratara en la ciudad? Elena palideció ligeramente. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes. Estabas allí cuando papá llamó a sus socios para arruinar mi carrera antes de que pudiera comenzar. La humillación que planificaron para mí fue meticulosa y completa. Mi hermana desvió la mirada, confirmando con su silencio que mis palabras eran ciertas. ¿Sabes qué, Elena? Durante años pensé que te odiaba, que odiaba a toda esta familia por lo que me hicieron, pero ahora me doy cuenta de que les debo un agradecimiento. Mi declaración la sorprendió. Si no me hubieran expulsado, jamás habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría construido mi empresa desde cero. Nunca habría experimentado la verdadera justicia de triunfar por mis propios méritos. ¿Empresa?, preguntó Elena, y noté un destello de algo en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Envidia? Consultoría financiera, respondí. Asesoramos a varias empresas competidoras de papá. De hecho, el año pasado fuimos instrumental en la adquisición que casi destruye su proyecto en Monteverde. Los ojos de Elena se abrieron con reconocimiento. Ese proyecto fallido había sido un golpe devastador para mi padre, y ahora ella sabía que yo había estado detrás. Esa fue tu venganza, murmuró. Eso fue negocios. Corregí. La venganza apenas está comenzando esta noche. Antes de que Elena pudiera responder, Gabriel se acercó a nosotras. Lamento interrumpir la reunión familiar, dijo con una sonrisa que sugería que no lo lamentaba en absoluto. Lucía, ¿me concederías este baile? Acepté su mano, dejando a Elena con la palabra en la boca y una expresión de desconcierto en su rostro perfecto. En la pista de baile, Gabriel me guió con experiencia. Parece que tu reencuentro familiar está siendo intenso, comentó. 10 años de silencios y mentiras no se resuelven con una simple conversación cordial, respondí. Tu padre parece especialmente perturbado por tu presencia, observó Gabriel. No ha dejado de mirarnos desde que empezamos a bailar. Giré ligeramente para confirmar sus palabras. Efectivamente, mi padre nos observaba con una mezcla de ira y preocupación. ¿Qué conflicto tienes exactamente con mi padre?, pregunté directamente a Gabriel. Él sonrió enigmáticamente. Digamos que Eduardo Martínez tiene una forma particular de hacer negocios. Una que involucra apropiarse de ideas ajenas y descartar a quienes ya no le son útiles. Sus palabras resonaron con mi propia experiencia. Parece que conoces bien a mi padre. Fui su protegido durante 3 años, reveló Gabriel, hasta que desarrollé un sistema de inversión inmobiliaria que él presentó como propio a la junta directiva. Cuando lo confronté, me despidió alegando diferencias irreconciliables. La especialidad de Eduardo Martínez: deshacerse de quienes no se ajustan a sus planes, comenté amargamente. Mientras bailábamos, noté que Ricardo nos observaba con interés desde el otro lado del salón. Cuando la música terminó, Gabriel me acompañó de vuelta a mi mesa, pero antes de llegar, Ricardo interceptó nuestro camino. Lucía, me gustaría presentarte a mis padres, dijo con una formalidad que parecía ensayada. Esta invitación inesperada claramente no formaba parte del plan de mis padres. Vi cómo mi madre susurraba algo alarmada al oído de mi padre, quien rápidamente se disculpó con sus interlocutores y comenzó a dirigirse hacia nosotros. Será un placer, respondí a Ricardo, ignorando deliberadamente la aproximación de mi padre. Ricardo me guió hacia una mesa donde una pareja elegante conversaba con otros invitados. Mamá, papá, llamó su atención. Quiero presentarles a Lucía Martínez, la hermana mayor de Elena. Francisco Fuentes, el patriarca de la familia y conocido magnate inmobiliario, me estudió con interés mientras estrechaba mi mano. No sabía que Elena tenía una hermana, comentó sin rodeos. Eso parece ser el consenso general esta noche, respondí con una sonrisa. Lucía ha estado ausente de los eventos familiares por un tiempo, intervino mi padre, quien acababa de alcanzarnos. Su tono falsamente cordial apenas ocultaba su nerviosismo. 10 años, para ser exactos, precisé, desde que decidí seguir mi propio camino empresarial. ¿Empresarial?, preguntó Francisco con genuino interés. ¿A qué te dedicas, Lucía? Antes de que pudiera responder, mi padre intentó desviar la conversación. Lucía siempre fue la rebelde de la familia. Prefirió abandonar el negocio familiar para hacer otras cosas. Soy fundadora y CEO de Altus Consultores, respondí directamente a Francisco,
ignorando la interrupción de mi padre. Especialistas en reestructuración financiera y adquisiciones estratégicas. El reconocimiento fue inmediato en los ojos de Francisco Fuentes. ¿Altus? ¿La misma firma que asesoró la fusión Torres Mendoza el año pasado? La misma, confirmé con orgullo. Francisco me miró con renovado respeto. Impresionante trabajo. Esa fusión revolucionó el mercado inmobiliario del sur. Gracias, respondí, disfrutando secretamente la expresión de sorpresa y consternación en el rostro de mi padre. Siempre buscamos superar las expectativas. Mi padre intentó recuperar el control de la situación. Lucía siempre fue muy ambiciosa, dijo con una risa forzada. Aunque nunca imaginé que llegaría tan lejos sin el apoyo familiar. A veces, Eduardo, respondió Francisco mirándolo directamente. Los mejores talentos florecen precisamente cuando se les deja volar por su cuenta. Se volvió hacia mí. Me encantaría discutir posibles colaboraciones, Lucía. Mi empresa está considerando una expansión que podría beneficiarse de tu experiencia. Será un placer, respondí, entregándole mi tarjeta de negocios bajo la mirada atónita de mi padre. La conversación continuó, y con cada palabra quedaba más claro que Francisco Fuentes, el suegro de mi hermana y uno de los empresarios más respetados del país, estaba impresionado con mis logros. La humillación que una vez sufrí comenzaba a transformarse en una dulce justicia frente a quienes me habían menospreciado. Cuando nos separamos, Ricardo me llevó aparte. No entiendo, dijo confundido. Si eres tan exitosa y respetada, ¿por qué tu familia actúa como si fueras una especie de secreto vergonzoso? Era el momento de la verdad. La venganza podía ser completa en este instante si revelaba toda la crueldad de la familia Martínez a su nuevo integrante. Ricardo, comencé. La respuesta a esa pregunta podría cambiar para siempre la forma en que ves a tu nueva familia. ¿Estás seguro de que quieres saberlo en tu noche de bodas? Él dudó un momento, pero su curiosidad pudo más. Necesito entender en qué me he metido, respondió finalmente. Respiré hondo. Fui desheredada y expulsada de la familia por una razón que te parecerá absurda. No era lo suficientemente atractiva según los estándares de mi padre. ¿Qué? La incredulidad en su rostro era evidente. Mi padre construyó su imperio basándose en apariencias perfectas. Elena, con su belleza natural, siempre fue su mejor carta de presentación en sociedad. Yo, con mis problemas de acné, brackets y figura poco agraciada en la adolescencia, era una vergüenza para él. Ricardo parecía genuinamente horrorizado. Eso es, inhumano. La noche de mi graduación, escuché a mi padre llamarme la fea graduada, que no reflejaba bien la imagen de la empresa familiar. Cuando lo confronté, no lo negó. Me dijo directamente que no encajaba en sus planes. Un mes después, me enteré que habían modificado el testamento para excluirme completamente. Vi cómo Ricardo procesaba esta información, conectando puntos, entendiendo finalmente por qué Elena nunca había mencionado tener una hermana. Elena, ¿ella estuvo de acuerdo con esto?, preguntó finalmente. Elena siempre ha sido la hija perfecta que sigue las órdenes de papá, respondí con tristeza. Nunca me defendió, nunca me buscó después. Para ellos era más fácil pretender que nunca existí. Ricardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. No puedo creer que me haya casado sin conocer algo tan fundamental sobre mi esposa y su familia. En ese momento, tuve una revelación. Mi venganza no consistía en arruinar la vida de Elena o exponer públicamente a mis padres. La verdadera justicia estaba en reclamar mi historia, mi verdad, y permitir que las consecuencias naturales siguieran su curso. No vine aquí para destruir tu matrimonio, Ricardo, le dije con sinceridad. Vine para reclamar mi lugar, para mostrarles que no pudieron destruirme. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Nuestra conversación fue interrumpida por el anuncio del lanzamiento del ramo. Todas las mujeres solteras se congregaron en el centro de la pista, mientras Elena, radiante en su vestido de novia, se preparaba para el tradicional lanzamiento. Desde mi posición, vi cómo mi madre le susurraba algo al oído a Elena, mientras miraba en mi dirección. Elena asintió sutilmente, y entonces comprendí. Intentarían una última humillación pública. «Todas las mujeres solteras a la pista», anunció el maestro de ceremonias con entusiasmo. Un grupo de jóvenes se reunió expectante mientras Elena subía a una pequeña plataforma decorada con flores. Gabriel se acercó a mí con una copa de champán. «¿No te unes al ritual de la desesperación femenina?», preguntó con humor. «Creo que pasaré», respondí observando la escena. «Tengo la sospecha de que ese ramo está programado para evitarme a toda costa».
Elena, desde su posición elevada, recorrió con la mirada a las participantes. Cuando sus ojos se posaron brevemente en mí, vi esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que ponía cuando estaba a punto de obtener algo que yo deseaba. Mi madre, a un lado de la pista, asintió discretamente. Las tradiciones familiares son fascinantes, comentó Gabriel siguiendo mi mirada, especialmente cuando están cargadas de significados ocultos. En la familia Martínez, nada es casual, le confirmé. Cada gesto, cada palabra, cada exclusión tiene un propósito. Elena se dio la vuelta, preparándose para lanzar el ramo. El grupo de solteras se emocionó, estirando sus manos hacia arriba. Con un movimiento teatral, mi hermana lanzó el bouquet directamente hacia una joven que, según deduje por su parecido con Ricardo, debía ser su prima. Un acto simbólico más de exclusión, tan sutil que nadie excepto yo podría interpretarlo correctamente. El mensaje era claro. Incluso en las tradiciones más triviales, yo seguía siendo la excluida, la que no merecía ni siquiera la posibilidad de atrapar un ramo de novia. Predecible, murmuré para mí misma. Gabriel me observaba atentamente. ¿Te molesta?, preguntó. No, respondí con honestidad. Me confirma que tomé la decisión correcta al construir mi vida lejos de ellos. La fiesta continuó, y noté que Ricardo parecía distante con Elena, evidentemente afectado por nuestra conversación. Mis padres, percibiendo que algo no iba bien, intensificaron sus esfuerzos por mantener a la pareja separada de mí, organizando fotos, presentaciones y pequeñas actividades que los mantuvieran ocupados. Durante el brindis final, mi padre tomó nuevamente el micrófono. Su rostro mostraba la tensión acumulada de la noche, pero su voz mantenía ese tono seguro y dominante que lo caracterizaba. Queridos amigos, familia, distinguidos invitados, comenzó con solemnidad. Antes de concluir esta maravillosa celebración, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. Hizo una pausa estratégica. Como padre, no hay mayor orgullo que ver a una hija realizarse y encontrar la felicidad. Elena siempre ha sido el epítome de los valores que representamos los Martínez: belleza, elegancia, inteligencia y dedicación. Cada palabra era un dardo dirigido hacia mí. El mensaje subliminal era claro. Elena era todo lo que yo no fui, todo lo que no pude ser para merecer el apellido Martínez. Hoy, al unirse con Ricardo, no solo celebramos el amor entre dos personas excepcionales, sino también la unión de dos familias que comparten los mismos valores y aspiraciones. Levantó su copa. Por Elena y Ricardo, y por el futuro brillante que les espera. Todos aplaudieron y bebieron. Cuando el silencio regresó, ocurrió lo inesperado. Francisco Fuentes, el padre de Ricardo, se levantó con su copa en mano. Quisiera añadir unas palabras, dijo con autoridad. Era un hombre imponente cuya presencia comandaba respeto inmediato. Esta noche ha sido reveladora en muchos sentidos. Continuó mirando directamente a mi padre. He aprendido que las apariencias pueden ser engañosas y que a veces los verdaderos talentos de una familia pueden permanecer ocultos o ser deliberadamente ocultados. Un murmullo recorrió el salón. Mi padre se tensó visiblemente. Me complace anunciar, prosiguió Francisco, que además de celebrar la unión de nuestros hijos, hoy marco el inicio de una colaboración profesional con una brillante empresaria que, curiosamente, acabo de descubrir que es miembro de la familia Martínez. Se giró hacia mí. Lucía, tu visión estratégica y tus logros en Altus Consultores son exactamente lo que Fuentes Corporación necesita para nuestra próxima fase de expansión. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, incluyendo los de mis padres, que mostraban una mezcla de horror e incredulidad. Será un honor colaborar con usted, don Francisco, respondí con voz clara y firme. El honor es mío, respondió él. A veces, las gemas más valiosas son las que algunos no saben apreciar. Esta última frase la dirigió directamente a mi padre, quien parecía haber perdido toda la sangre del rostro. La humillación que había sufrido durante años se transformaba ahora en justicia pública. El patriarca de los Fuentes, uno de los empresarios más respetados del país, acababa de validar mi valor profesional frente a la misma familia que me había rechazado por no cumplir con sus estándares superficiales. Cuando la recepción comenzó a dispersarse, mi madre se acercó a mí con una sonrisa tensa. Lucía, querida, qué maravillosa sorpresa nos has dado esta noche, dijo con falsedad. Tu padre y yo siempre supimos que tenías potencial. Por favor, mamá, respondí con calma. Ahórrate la hipocresía. Ambas sabemos que mi potencial solo se ha vuelto visible cuando un hombre como Francisco Fuentes lo ha reconocido públicamente. Eso no es justo,
protestó ella. Siempre te quisimos, pero tú elegiste alejarte. ¿No es justo?, repetí con incredulidad. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Qué tal el hecho de que modificaran el testamento para desheredarme completamente? ¿O cómo papá se aseguró de que ninguna empresa local me contratara? Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad. Tu padre solo quería lo mejor para la empresa familiar, murmuró. Lo mejor para su ego, querrás decir, corregí. Pero ¿sabes qué? Se lo agradezco. Si no me hubieran rechazado tan completamente, jamás habría descubierto mi propia fuerza. En ese momento, mi padre se unió a nosotras. Su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por una mezcla de cálculo y preocupación. Lucía, comenzó con lo que pretendía ser un tono conciliador. Parece que has tenido bastante éxito por tu cuenta. Estoy impresionado. No, papá, lo corregí. Estás alarmado. ¿Te preocupa que mi asociación con Francisco Fuentes pueda afectar a tu empresa? ¿Te preocupa que todos esos secretos sucios que has acumulado a lo largo de los años salgan a la luz? No sé de qué estás hablando, respondió tensamente. ¿No? ¿Qué tal la forma en que te apropiaste del sistema de inversión de Gabriel Vega? ¿O cómo manipulaste los contratos de Monteverde para maximizar tus ganancias a expensas de los pequeños inversores? Mi padre palideció. ¿Cómo lo sé? Terminé su pregunta. Durante 10 años he seguido cada paso de Martínez Inversiones, cada proyecto, cada adquisición, cada maniobra dudosa. ¿Crees que mi participación en la operación que casi arruina tu proyecto de Monteverde fue casualidad? Mi padre me miró con una mezcla de ira y nuevo respeto. Por primera vez, no estaba viendo a la hija decepcionante que había desheredado, sino a una oponente de negocios formidable. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente, adoptando el tono que usaba para negociaciones difíciles. Ahora, nada, respondí con sinceridad. Hace 10 años, solo quería una familia que me valorara por quién era, no por cómo me veía. Ahora, solo quería que vieras en qué me convertí a pesar de ti, no gracias a ti. Mi madre, que había permanecido en silencio, intentó suavizar la tensión. Lucía, cariño, quizás podríamos reunirnos pronto, hablar sobre todo esto con calma. La familia es importante. La familia, respondí mirándola directamente, es quien te acepta y te ama incondicionalmente. Ustedes nunca fueron eso para mí. Tenían condiciones muy específicas para su amor, condiciones que yo no cumplía. En ese momento, Elena se acercó, visiblemente perturbada. Su maquillaje perfecto no podía ocultar que había estado llorando. ¿Qué le dijiste a Ricardo?, exigió. Ha estado actuando extraño toda la noche. Apenas me habla. Le dije la verdad, Elena. Algo que tú nunca te atreviste a hacer. ¿La verdad?, repitió con amargura. Tu versión de la verdad, querrás decir. Siempre te victimizaste. Siempre quisiste que todos sintieran lástima por ti. Sus palabras me habrían herido años atrás, pero ahora solo confirmaban lo lejos que estábamos como familia. Elena, dije con calma, tu esposo merece saber qué tipo de familia lo ha recibido. Si vuestra relación es tan perfecta como pretendes, sobrevivirá a la verdad. Ricardo se aproximó a nuestro pequeño grupo, su expresión seria. Se colocó junto a mí, no junto a Elena, un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Elena, dijo con voz controlada, creo que tenemos que hablar seriamente cuando regresemos de la luna de miel. Ricardo, no puedes creer lo que sea que te haya dicho, protestó Elena. Apenas la conoces, ha estado ausente 10 años. Y nunca me dijiste por qué, respondió él. Nunca mencionaste tener una hermana hasta que apareció esta noche. ¿Sabes lo que eso me dice sobre ti? ¿Sobre nosotros? La venganza estaba tomando un camino que ni yo misma había anticipado. No quería destruir el matrimonio de Elena, solo mostrarles a todos que no habían logrado destruirme a mí. Ricardo, intervine, no vine a arruinar tu matrimonio. Elena es complicada, como todos los Martínez, pero eso no significa que no pueda ser una buena esposa. Mi inesperada defensa sorprendió a todos, especialmente a Elena, que me miró confundida. Lo que mi familia me hizo fue cruel, continué, pero cada uno debe responsabilizarse por sus propias acciones. Mi padre y mi madre tomaron decisiones activas para excluirme. Elena simplemente siguió la corriente, como ha hecho toda su vida. Mi padre, siempre atento a salvar las apariencias, intervino rápidamente. Creo que este no es el momento ni el lugar para discusiones familiares. Los invitados están observando. Siempre preocupado por las apariencias, comenté. Algunas cosas nunca cambian. Francisco Fuentes, quien había estado observando la escena desde cierta distancia, se acercó. Ricardo, Elena, dijo con autoridad,
Su transporte está listo para llevarlos al hotel. Mañana sale temprano su vuelo a París. Elena, aliviada por la interrupción, tomó el brazo de Ricardo. Vamos, cariño. Ha sido un día largo. Ricardo dudó un momento. Luego me miró. Lucía, me gustaría mantener el contacto. Hay cosas que necesito entender mejor. Por supuesto, respondí, entregándole mi tarjeta. Estoy a una llamada de distancia. Mientras la pareja se alejaba, pude ver la tensión en sus posturas. Mi revelación había plantado una semilla de duda que podría cambiar fundamentalmente su relación, para bien o para mal. Francisco se quedó atrás un momento. Interesante familia la suya, señorita Martínez, comentó. No tiene idea, respondí. Al contrario, sonrió enigmáticamente. Tengo una idea bastante clara. Por eso estoy aún más interesado en nuestra colaboración profesional. Bajó la voz. Eduardo Martínez ha sido un competidor difícil durante años. A veces la justicia requiere aliados inesperados. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Francisco Fuentes no solo estaba impresionado por mis logros profesionales, sino que también veía en mí una aliada contra mi padre. La venganza había adquirido una nueva dimensión. La justicia puede tomar muchas formas, respondí cautelosamente. Precisamente, asintió él. Mi oficina la llamará el lunes para concretar los detalles de nuestra colaboración. A medida que los invitados se retiraban, Gabriel se acercó nuevamente. ¿Lista para irte?, preguntó. Casi, respondí. Hay una última cosa que debo hacer. Me dirigí hacia donde mis padres conversaban con los últimos invitados. Esperé pacientemente hasta que estuvieron solos, y entonces me acerqué. Me voy ahora, anuncié simplemente. Lucía, comenzó mi padre, adoptando un tono reconciliador que nunca le había escuchado. Quizás fuimos precipitados hace años. Evidentemente has demostrado tu valía. Mi valía, repetí lentamente. Interesante elección de palabras, papá. Ahora tengo valía porque Francisco Fuentes quiere hacer negocios conmigo, porque represento una amenaza potencial para tu empresa. No seas tan dura, intervino mi madre. Tu padre está intentando tender un puente construido sobre interés propio, no sobre arrepentimiento genuino, respondí. Pero está bien, no vine buscando disculpas ni reconciliaciones. Entonces, ¿por qué viniste?, preguntó finalmente mi padre. Lo miré directamente a los ojos, aquellos ojos que tantas veces me habían mirado con decepción. Vine para cerrar un capítulo, para mostrarles que aquella fea graduada que despreciaron se convirtió en una mujer más fuerte y exitosa de lo que jamás imaginaron. Y para que supieran que cada vez que ven mi nombre en noticias de negocios, cada vez que un competidor les gana un contrato con mi asesoría, soy yo recordándoles lo que perdieron. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi padre. Arrepentimiento. Nunca fue mi intención hacerte daño, dijo finalmente, su voz desprovista de su habitual confianza. Las intenciones importan menos que las acciones, respondí, y tus acciones hablaron muy claramente. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentó tocarme el brazo. Lucía, por favor, eres nuestra hija. No, mamá, retrocedí ligeramente. Dejé de ser vuestra hija el día que permitiste que me expulsaran de esta familia sin decir una palabra en mi defensa. Biológicamente compartimos sangre, pero una familia es mucho más que eso. Con esas palabras, me di la vuelta para irme. Mi padre, en un gesto inesperado, me llamó. Lucía, espera. Cuando me volví, vi algo que nunca había visto en él. Vulnerabilidad. ¿Hay alguna posibilidad de reparación?, preguntó, casi en un susurro. Consideré su pregunta cuidadosamente. La venganza que había imaginado durante años se había materializado de formas que no esperaba. No sentía la satisfacción amarga que había anticipado, sino una extraña sensación de libertad. No lo sé, papá, respondí honestamente. 10 años de silencio y rechazo no se borran con una noche de reconocimiento forzado. Pero si realmente quieres intentarlo, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Valorarme por quien soy, no por lo que puedo aportarte. Con esas palabras me alejé, sintiendo el peso de una década de dolor comenzar a disolverse. Gabriel me esperaba en la entrada. ¿Todo bien?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Sorprendentemente sí, respondí, aceptándolo. Creo que finalmente he dejado de ser la fea graduada para convertirme simplemente en Lucía. Al salir del lujoso hotel, el aire fresco de la noche me recibió como una promesa. La venganza que había planeado durante tanto tiempo había evolucionado en algo mucho más poderoso. La verdadera liberación. La mañana siguiente a la boda, amaneció con una claridad que parecía reflejar mi estado mental. Mientras tomaba café en la terraza de mi suite de hotel, revisando emails en mi laptop,
Sentía una ligereza que no había experimentado en años. La venganza que había imaginado se había transformado en algo más profundo. Una reivindicación personal que nadie podría arrebatarme. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. ¿Desayuno? Tengo información que podría interesarte sobre el proyecto Monteverde. Sonreí. Gabriel Vega había resultado ser mucho más que un aliado circunstancial en aquella noche de confrontaciones. Su conocimiento interno de las operaciones de mi padre podría ser invaluable para mis próximos movimientos empresariales. Nos encontramos en un pequeño café alejado del circuito habitual de la familia Martínez. Gabriel ya estaba allí, elegante incluso en atuendo casual, revisando documentos mientras bebía espresso. «Buenos días», saludé sentándome frente a él. «Espero que la información valga la pena madrugar un domingo». Gabriel sonrió, cerrando su portafolio. «Oh, créeme, lo vale. Pero primero, ¿cómo te sientes después de anoche? No todos los días uno confronta 10 años de humillación familiar en una sola velada. Sorprendentemente liberada», admití, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. «La justicia tiene ese efecto», asintió Gabriel. «Aunque sospecho que tu familia está experimentando una sensación muy diferente esta mañana». «No me sorprendería», comenté mientras el camarero servía mi café. «Mi padre debe estar calculando frenéticamente cómo neutralizar la amenaza que ahora represento, especialmente con la alianza Fuentes en el horizonte». Gabriel deslizó una carpeta hacia mí. «Sobre eso, he recopilado toda la documentación relacionada con las irregularidades del proyecto Monteverde. Tu padre no solo manipuló contratos. Hay evidencia de sobornos a funcionarios municipales para agilizar permisos. Examiné los documentos con creciente interés. Era información explosiva, el tipo de evidencia que podría no solo dañar la reputación de Martínez Inversiones, sino potencialmente resultar en acciones legales. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté, genuinamente impresionada. «Digamos que no fui el único empleado que salió de la empresa con un sabor amargo», respondió Gabriel. «Mantengo contactos con personas descontentas que han documentado meticulosamente cada transgresión durante años». Mientras analizaba la información, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. «¿Lucía Martínez?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Claudia, asistente de Francisco Fuentes. Don Francisco solicita una reunión con usted esta tarde, si es posible. Ha surgido una situación que requiere atención inmediata». Miré a Gabriel, intrigada. «Por supuesto. ¿Dónde y a qué hora?» «En su oficina principal, a las 3. Le enviaré la dirección por mensaje». Después de colgar, compartí la información con Gabriel. Parece que nuestro fin de semana de revelaciones continúa. Francisco Fuentes no es hombre de reuniones dominicales a menos que sea algo extraordinariamente importante, comentó Gabriel. O potencialmente lucrativo. A las 3 en punto, me encontraba en el impresionante edificio de Fuentes Corporación, siendo escoltada por Claudia hacia la oficina principal. El lugar respiraba poder y éxito, muy diferente del estilo ostentoso que mi padre prefería para sus instalaciones. Francisco Fuentes me recibió con cortesía profesional. Para mi sorpresa, Ricardo también estaba allí, con expresión seria y ojos enrojecidos que sugerían falta de sueño. «Lucía, gracias por venir con tan poca antelación», comenzó Francisco. «La situación es delicada». Ricardo intervino. «Cancelé la luna de miel». Su voz sonaba hueca, desprovista de la felicidad que debería caracterizar a un recién casado. «¿Qué? ¿Por qué?», pregunté, genuinamente sorprendida. Mi intención nunca había sido destruir su matrimonio, solo revelar la verdad sobre mi familia. «Después de nuestra conversación anoche, confronté a Elena», explicó Ricardo. «Quería darle la oportunidad de explicarse, de contarme su versión de lo sucedido contigo, pero en lugar de eso, confirmó todo lo que me habías dicho y más. No solo te repudiaron por no cumplir con sus estándares estéticos, sino que Elena participó activamente en tu exclusión». Francisco tomó la palabra. «Normalmente no me involucraría en asuntos personales, pero esto ha tomado un giro que afecta potencialmente nuestros intereses empresariales». «¿Cómo exactamente?», pregunté, intentando entender por qué estaba siendo incluida en lo que parecía un drama matrimonial privado. «Elena reveló que tu padre ha estado utilizando información privilegiada para manipular ciertas adquisiciones», explicó Francisco. Información que, aparentemente, Ricardo compartió confiando en la discreción de su esposa. Ricardo parecía devastado. «Fui un ingenuo. Creí que compartía detalles de negocios con mi futura esposa,
no con una espía industrial para Eduardo Martínez. La revelación me dejó atónita. Mi hermana no solo había participado en mi expulsión familiar, sino que ahora había traicionado la confianza de su propio esposo por lealtad a nuestro padre. La familia tóxica en su máxima expresión, murmuré, más para mí misma que para ellos. Precisamente, asintió Francisco. Y ahora tenemos un problema. Información sensible sobre nuestras próximas estrategias corporativas está en manos de tu padre, potencialmente comprometiendo millones en inversiones. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Necesitamos tu ayuda, respondió Francisco directamente. Tu conocimiento interno de cómo opera Eduardo Martínez, combinado con tu experiencia en reestructuración financiera, podría ser crucial para mitigar el daño. Además, añadió Ricardo, eres la única persona con conexiones familiares que ha demostrado integridad en todo este asunto. La ironía no me pasó desapercibida. La misma familia que me había rechazado por considerarme inadecuada, ahora enfrentaba las consecuencias de su propia duplicidad. Y yo, la exiliada, era ahora buscada como salvadora. Entiendo la situación, respondí cuidadosamente. Pero debo preguntar, ¿qué sucede con Elena? Es mi hermana, a pesar de todo. Ricardo miró hacia el ventanal, evitando mi mirada. Está en casa de tus padres. Le pedí tiempo para reconsiderar nuestro matrimonio. ¿Y el aspecto legal de todo esto?, pregunté a Francisco. Por ahora estamos evaluando opciones, respondió. Pero si confirmamos que hubo uso deliberado de información privilegiada, procederemos con acciones legales. Sentí un escalofrío. La venganza que había imaginado durante años estaba materializándose de formas que nunca había previsto, con consecuencias potencialmente devastadoras para toda mi familia biológica. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto va más allá de una simple colaboración profesional. Francisco asintió comprensivamente. Por supuesto, pero no demore demasiado. En el mundo de los negocios, cada hora cuenta cuando hay filtraciones de información. Salí de la reunión con la mente turbulenta. Por un lado, la justicia poética era innegable. La familia que me había humillado ahora enfrentaba su propia humillación pública. Por otro lado, ¿realmente quería ser instrumento de su destrucción total? Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número familiar que no había visto en una década. Mi madre. Lucía. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Es una emergencia. El tono de genuina desesperación me sorprendió. ¿Qué sucede?, pregunté con cautela. Tu padre, sollozó. Ha tenido un infarto. Está en el hospital. Mi mundo se detuvo momentáneamente. A pesar de todo, la noticia me impactó profundamente. ¿Es grave?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Los médicos dicen que es serio. Está estable, pero Lucía ha estado preguntando por ti. La revelación me dejó sin palabras. El hombre que me había expulsado de su vida, que había borrado mi existencia de la historia familiar, ahora me buscaba en su momento de vulnerabilidad. Iré, respondí simplemente, antes de colgar. El hospital privado donde mi padre estaba internado era el mismo donde, irónicamente, yo había nacido 32 años atrás. Mientras caminaba por los asépticos pasillos, sentí el peso de la decisión que estaba por tomar. ¿Perdonar? ¿Vengarme? ¿O simplemente cerrar el círculo para poder seguir adelante? En la sala de espera encontré a Elena, con el maquillaje corrido y expresión desolada. Cuando me vio, se levantó vacilante, como si no supiera si acercarse o mantener distancia. Vino, dijo simplemente, dirigiéndose a mi madre que estaba sentada en un rincón. Mi madre se aproximó, envejecida 10 años en un solo día. Gracias por venir, susurró, tomando mis manos. Significa mucho. No he venido por ustedes, aclaré con honestidad. He venido porque, a pesar de todo, es mi padre. Elena apartó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Ricardo te lo contó todo, supongo, murmuró. Sí, respondí simplemente. Aunque no entiendo por qué, Elena. ¿Por qué traicionar a tu propio esposo? Papá me lo pidió, respondió con voz apenas audible. Dijo que era crucial para el futuro de la empresa, que era mi deber como hija. Y siempre has cumplido con tu deber, ¿verdad? Comenté sin maldad, solo constatando un hecho. Incluso cuando ese deber significaba excluir a tu propia hermana. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Lo siento, Lucía. De verdad lo siento. Fui cobarde. Fui egoísta. Nunca quise. Señorita Martínez,
interrumpió un médico acercándose a nuestro grupo. Su padre está consciente y ha pedido verla, solo a usted. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de los monitores que registraban los signos vitales de mi padre. Eduardo Martínez, el hombre que siempre había proyectado una imagen de poder inquebrantable, yacía disminuido entre sábanas blancas, conectado a cables y tubos que mantenían su frágil existencia. Lucía, susurró al verme entrar. Su voz, antes potente y autoritaria, ahora apenas era audible. «¿Viniste?» «Sí, papá», respondí, sentándome en la silla junto a su cama. «Estoy aquí». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 10 años de ausencia, rechazo y dolor no se disipan con facilidad, ni siquiera frente a la mortalidad. «Los médicos dicen que me recuperaré», comentó finalmente, «pero ha sido un aviso». Asentí, sin saber qué decir. Parte de mí seguía siendo la niña herida que buscaba desesperadamente la aprobación de este hombre. Otra parte era la mujer empoderada que había construido su vida a pesar de su rechazo. «Lucía», continuó mi padre con dificultad, «lo que te hice, lo que te hicimos, fue imperdonable». Sus palabras me sorprendieron. En 32 años, nunca había escuchado a Eduardo Martínez admitir un error, mucho menos pedir perdón. «¿Por qué ahora, papá?», pregunté. «¿Es porque estás en una cama de hospital? ¿O porque ahora represento una amenaza para tus negocios?». Mi padre cerró los ojos momentáneamente, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. «Lo merezco», admitió. «Tu desconfianza, tu resentimiento, lo he ganado a pulso durante años». Tomó un respiro profundo antes de continuar. «Anoche, después de que te fuiste de la boda, tuve una discusión con Elena. Me contó sobre Ricardo, sobre la información que había conseguido para mí. Y entonces, algo en mí se rompió. Vi en lo que había convertido a mi familia, en lo que me había convertido yo. Sus ojos, ahora húmedos, buscaron los míos. El dolor en mi pecho comenzó entonces, Lucía. Literalmente, mi corazón se estaba rompiendo por lo que había hecho. Quería mantener mi escudo, mi armadura de indiferencia, pero sus palabras comenzaban a encontrar grietas en mi defensa. «Toda mi vida», continuó mi padre, «construí un imperio basado en apariencias. La belleza, el prestigio, la imagen perfecta. Era lo único que valoraba. Y en el proceso, perdí a mi hija mayor. Perdí la oportunidad de conocer a la extraordinaria mujer en la que te convertiste». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Cuando Francisco Fuentes te elogió anoche, no sentí amenaza ni preocupación. Sentí orgullo, Lucía, un orgullo que no tenía derecho a sentir, porque tus logros no son gracias a mí, sino a pesar de mí». Me quedé en silencio, procesando sus palabras, buscando en ellas la sinceridad que tanto había anhelado durante años. «No espero tu perdón», continuó. «Solo quería que supieras que finalmente veo con claridad. Veo el daño que causé, veo la injusticia que cometí, y lo lamento profundamente». Respiré hondo, intentando controlar las emociones contradictorias que me invadían. «¿Qué hay de la información que Elena consiguió de Ricardo?», pregunté. «¿Planeabas usarla contra Fuentes Corporación?». Mi padre asintió débilmente. «Ese era el plan. Pero después de anoche, después de ver las consecuencias de mis acciones, le dije a Elena que no la usaríamos, que era hora de hacer negocios con integridad, no con manipulación». «¿Y ella te creyó?», pregunté escépticamente. «No», admitió con una sonrisa triste. «Demasiados años viéndome jugar sucio, supongo. Por eso filtró la información a Ricardo esta mañana, confesando todo. Quería proteger a su esposo de mí». Esta revelación me sorprendió. Elena había elegido finalmente la honestidad, rompiendo el patrón de manipulación que nuestro padre había establecido. «Elena está destrozada», comenté. «Teme perder a Ricardo». «Y con razón», respondió mi padre. «Le enseñé a valorar el éxito y las apariencias por encima de la integridad. Ahora está pagando el precio de mis lecciones». Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era una enfermera. «Disculpen, pero el paciente necesita descansar», anunció amablemente. Me levanté para irme, pero mi padre tomó mi mano débilmente. «Lucía, antes de que te vayas, quiero que sepas que he modificado nuevamente el testamento. He restituido tu parte de la herencia, como siempre debió ser. No porque lo necesites ahora, sino porque es lo justo». Lo miré a los ojos,
buscando algún signo de manipulación, pero solo vi arrepentimiento sincero. No se trata de dinero, papá, respondí suavemente. Nunca se trató de eso, lo sé, asintió. Se trata de reconocimiento, de validación, de justicia. Asentí en silencio y salí de la habitación con emociones encontradas. En la sala de espera, Elena se levantó inmediatamente al verme. ¿Cómo está?, preguntó ansiosamente. Estable, respondí. Y sorprendentemente lúcido. Mi madre se acercó tímidamente. Lucía, ¿podríamos hablar un momento?, pidió con voz vacilante. Nos apartamos a un rincón más privado. Mi madre, que siempre había sido la sombra silenciosa de mi padre, ahora parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Nunca te defendí, comenzó finalmente, su voz quebrándose. Nunca me opuse a tu padre cuando te expulsó de nuestras vidas. Es mi mayor vergüenza, mi mayor fracaso como madre. La sinceridad en sus palabras era palpable. ¿Por qué, mamá?, pregunté, dando voz a la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué permitiste que sucediera? Miedo, respondió simplemente. Miedo a tu padre. Miedo a quedarme sola. Miedo a perder la seguridad que él proporcionaba. Hizo una pausa, secando sus lágrimas. Pero lo que no entendí hasta anoche es que ya había perdido algo mucho más valioso. Mi integridad como madre. Mi relación contigo. Sus palabras abrieron una puerta que había mantenido cerrada durante años, permitiendo que un rayo de comprensión, si no de perdón total, entrara en mi corazón. No puedo cambiar el pasado, Lucía, continuó. Pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser parte de tu futuro. Conocerte de nuevo, como la mujer extraordinaria que eres ahora. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. Noticias urgentes sobre Fuentes. Llámame cuando puedas. Necesito hacer una llamada, le dije a mi madre. Hablaremos después. Me alejé para llamar a Gabriel en privado. ¿Qué sucede?, pregunté tan pronto como respondió. Francisco Fuentes acaba de convocar una reunión de emergencia con sus principales ejecutivos, informó Gabriel. Parece que, a pesar de la confesión de Elena, sigue adelante con el plan de tomar acciones legales contra tu padre. ¿Estás seguro?, pregunté, sintiendo una nueva tensión surgir en mi interior. Completamente. Mi fuente dentro de la corporación es confiable. Francisco ve esto como una oportunidad única para debilitar permanentemente a Martínez Inversiones. La justicia que había buscado durante tanto tiempo ahora se presentaba en forma de una destrucción total de mi familia biológica. ¿Era eso lo que realmente quería? Gracias por la información, Gabriel, respondí. Necesito pensar qué hacer con esto. Regresé junto a mi madre y Elena, quienes me miraban expectantes. Tengo que irme, anuncié. Hay asuntos que debo atender urgentemente. ¿Volverás?, preguntó mi madre con esperanza apenas disimulada. Dudé un momento antes de responder. Sí, volveré, prometí, sorprendiéndome a mí misma con mi decisión. 3 horas más tarde, me encontraba en la oficina de Francisco Fuentes. El magnate inmobiliario me recibió con evidente sorpresa. Lucía, no esperaba verte hoy, comentó, indicándome que tomara asiento. ¿Cómo está tu padre? Estable, respondí, y lo suficientemente lúcido para tomar decisiones importantes. Francisco me observó con curiosidad. ¿A qué debo esta visita inesperada? Vengo a proponerte un trato, respondí directamente. Uno que beneficiará a Fuentes Corporación sin necesidad de acciones legales contra Martínez Inversiones. Te escucho, dijo Francisco, juntando las manos sobre su escritorio. Propongo una fusión estratégica entre Altus Consultores y la División de Desarrollo Inmobiliario de Martínez Inversiones, expliqué. Con mi empresa como intermediaria, podríamos crear una alianza beneficiosa para ambas corporaciones. Fuentes obtendría acceso a los proyectos más prometedores de Martínez sin el riesgo legal de una adquisición hostil, y mi padre mantendría cierto control sobre su legado empresarial. Francisco me estudió detenidamente. Una propuesta interesante, pero ¿por qué debería considerarla cuando tengo la oportunidad de eliminar a un competidor? Porque la venganza empresarial puede ser gratificante a corto plazo, pero las alianzas estratégicas generan beneficios sostenibles, respondí. Además, mi conocimiento de ambas empresas garantiza una transición sin los habituales conflictos de una adquisición hostil. ¿Y tu padre ha accedido a esto?, preguntó Francisco escéptico. Aún no le he presentado la propuesta formalmente, pero sé que la considerará seriamente, dadas las circunstancias. Francisco reflexionó unos momentos, tamborileando los dedos sobre la mesa. Siempre he admirado la innovación sobre la destrucción, admitió finalmente.
Prepara un borrador detallado de esta fusión y lo revisaremos. Pero Lucía, añadió con seriedad, si esto es solo una táctica para ganar tiempo. No lo es, le aseguré. Es una solución donde todos ganan, incluido Ricardo. A la mención de su hijo, Francisco asintió lentamente. Mi hijo está destrozado por la traición de Elena, comentó, pero también confundido. A pesar de todo, parece que aún siente algo por ella. El amor es complicado, respondí. Y las personas cometen errores. A veces, incluso merecen segundas oportunidades. Al salir de Fuentes Corporación, mi siguiente parada fue el hospital. Mi padre estaba despierto, con mejor semblante que horas antes. Lucía, sonrió débilmente al verme. Has vuelto. Te dije que lo haría, respondí, sentándome junto a su cama. Y vengo con una propuesta de negocios. Le expliqué detalladamente mi plan de fusión. A medida que hablaba, vi algo cambiar en su mirada. El respeto profesional se mezclaba con el arrepentimiento personal. Es brillante, admitió cuando terminé. Una solución elegante que salva a la empresa sin comprometer el futuro. Hizo una pausa, mirándome con nueva admiración. Siempre fuiste la más inteligente de la familia, Lucía. Lamento haber estado demasiado ciego para verlo. No se trata solo de inteligencia, papá, respondí. Se trata de integridad. De hacer negocios con principios, no con manipulación. Mi padre asintió lentamente. Una lección que he aprendido tarde en la vida. Tomó mi mano con sorprendente fuerza. Acepto tu propuesta, no solo como salvación para la empresa, sino como primer paso para reconstruir algo mucho más importante, nuestra familia. Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones, documentos legales y negociaciones. Gabriel resultó ser un aliado invaluable, aportando su experiencia y contactos para estructurar la fusión. Contra todo pronóstico, el plan comenzó a tomar forma, con ambas corporaciones viendo el potencial de la alianza estratégica. Una semana después, mientras ultimaba detalles en mi oficina, recibí una visita inesperada. Elena. Perdona que venga sin avisar, dijo tímidamente, parada en el umbral. Tu asistente me dejó pasar. La invité a sentarse, notando su expresión agotada y los círculos oscuros bajo sus ojos. La siempre perfecta Elena parecía finalmente humana en su vulnerabilidad. Ricardo y yo estamos en terapia de pareja, reveló después de un incómodo silencio. Dice que quiere intentarlo, pero necesita tiempo para volver a confiar. Me alegro, respondí sinceramente. Ambos merecen la oportunidad de reconstruir sobre bases más honestas. Elena me miró con ojos llorosos. Siempre te envidié, ¿sabes? Incluso cuando eras la fea de la familia. Su confesión me sorprendió. ¿Envidiarme? ¿Por qué? Por tu libertad, respondió. Por tu capacidad para ser tú misma sin preocuparte por las expectativas de papá. Yo siempre viví para complacerlo, para mantener mi posición como la favorita, y en el proceso, perdí mi propia identidad. Sus palabras revelaban una perspectiva de nuestra dinámica familiar que nunca había considerado. Elena, la perfecta, la favorita, había sido tan prisionera de las expectativas familiares como yo. Nunca es tarde para encontrar tu propia voz. Elena, le dije suavemente. Eso intento ahora, asintió. Y quería agradecerte. Por la fusión. Papá me contó tu propuesta. Estás salvando a la familia después de cómo te tratamos. No lo hago solo por la familia, aclaré. Lo hago porque es la mejor solución empresarial y porque, a pesar de todo, creo en las segundas oportunidades. Elena se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Crees que algún día podremos ser realmente hermanas, Lucía? No solo por sangre, sino por elección. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años había considerado a Elena como la antagonista de mi historia, la princesa perfecta que se benefició de mi exclusión. Pero ahora la veía como una mujer intentando liberarse de los mismos patrones tóxicos que yo había enfrentado. Creo que podemos intentarlo, respondí honestamente. Un día a la vez. 3 meses después, la fusión se había completado exitosamente. Altus Martínez Fuentes emergió como una potencia inmobiliaria, con proyectos innovadores que combinaban la experiencia de las 3 entidades. Mi padre, ya recuperado de su infarto, asumió un rol consultivo,
aceptando por primera vez en su vida un segundo plano. La relación con mi familia seguía siendo un trabajo en progreso. Almuerzos incómodos se fueron transformando gradualmente en conversaciones genuinas. Viejas heridas comenzaban a sanar, aunque las cicatrices permanecerían como recordatorio de lo sucedido. Una tarde, recibí una llamada de Ricardo. Lucía, comenzó sin preámbulos. Quería agradecerte personalmente. La fusión ha sido un éxito rotundo. Y mi padre no deja de alabar tu visión estratégica. Me alegra que esté funcionando para todos, respondí. No es solo lo profesional, continuó Ricardo. Es lo personal también. Elena está cambiando. La terapia está ayudando. Estamos reconstruyendo sobre bases más honestas, como dijiste. Me alegro por ustedes, dije sinceramente. De hecho, añadió Ricardo con tono más ligero, estamos organizando una pequeña cena este sábado. Nada formal, solo familia cercana. Elena insistió en que te invitara personalmente. ¿Familia cercana? Repetí, saboreando la ironía. 10 años atrás, había sido excluida de ese círculo íntimo. Ahora era específicamente invitada. ¿Vendrás?, preguntó Ricardo. Significaría mucho para todos. Pensé en la joven insegura que había sido, en la fea graduada que mi padre había rechazado. Pensé en la mujer fuerte en que me había convertido, capaz no solo de lograr el éxito por sí misma, sino también de ofrecer segundas oportunidades. Sí, respondí finalmente. Estaré allí. Al colgar miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad. La venganza que había planeado durante tanto tiempo se había transformado en algo mucho más poderoso. La capacidad de reconstruir en mis propios términos, sin permitir que el pasado dictara mi futuro. Ya no era la hija rechazada buscando aprobación. Era Lucía Martínez, una mujer que había encontrado su propio camino, su propia voz y, finalmente, su propia forma de justicia. En mi escritorio, descansaba la invitación de la boda de Elena, ahora enmarcada como recordatorio del día en que todo cambió. Junto a ella, una foto reciente. Mi padre, mi madre, Elena, Ricardo y yo, en la ceremonia de inauguración de nuestro primer proyecto conjunto. No éramos la familia perfecta que mi padre había intentado proyectar tantos años atrás. Éramos imperfectos, estábamos heridos, pero estábamos sanando. Y quizás, después de todo, esa era la verdadera venganza. No la destrucción, sino la transformación. No solo de mi familia, sino de mí misma. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.